Bueno, entonces, hola a los que están viendo esto por YouTube. La clase de hoy vamos a estar haciendo una introducción a la cuestión homérica, fundamentalmente del lado de la poesía oral. Y yo tengo dos problemas para esta clase, tuve dos problemas para armar esta clase. Uno es medio pavote porque tiene que ver con no repetir cosas de la bibliografía obligatoria, cosa que no voy a hacer. La bibliografía obligatoria para la unidad de Homero es, entre otro par de cositas, la introducción a la traducción de Ilíada, que nosotros hacemos en el taller de Ilíada, Ilíada.com.ar, esa ya la deben haber visto. Yo voy a tratar de repetir lo menos posible de lo que hay ahí. Porque si no, ¿para qué estoy acá parado? Básicamente, ¿cuál sería la finalidad de estar hablando si voy a decir lo mismo que puede tener la bibliografía? No, van a tener contenido original. Pero eso me lleva al segundo problema, que este es mucho más complicado, y es que esta clase que voy a dar hoy está ya subida a YouTube, como la mayor parte de las clases de esta cursada. Algunas cosas nuevas metimos, pero la mayor parte de esta cursada, como ustedes saben o se están enterando en este momento, está en nuestro canal de YouTube de la cursada del año pasado. Cuando se pierden una clase, si no tienen la grabación o lo que sea, pueden verla del año pasado. De hecho, las dos clases de la semana pasada que no estuvieron bien grabadas, chequé las primeras dos clases del año pasado porque más o menos lo mismo. Habrá alguna diferencia, pero nada significativo. Pero yo soy un poco obsesivo y no quería repetir la misma clase del año pasado. Así que no voy a repetir la misma clase del año pasado, a pesar de que había sido muy sencillo, porque además esa clase salió muy bien. Así que vamos a hacer esto. Yo voy a dar una clase, la primera parte de la clase va a ser muy parecida, va a ser un poco más abreviada, pero voy a dar un contenido muy similar, que es la historia de la cuestión homérica, específicamente de la teoría oral vinculada a la cuestión homérica. Mientras que la segunda parte de la clase, lo que vamos a estar haciendo es enfocarnos en otra cosa. En la clase del año pasado, que entre paréntesis les recomiendo que la vean. Si tienen tiempo y ganas, nada de eso es contenido obligatorio, pero para tener un panorama más completo de lo que voy a hablar hoy. En la clase del año pasado me enfoqué en otro aspecto que tiene más que ver con la cuestión más teórica de la literatura oral, de la teoría oral. El impacto sobre otras disciplinas, que voy a tratar de mencionar algo hoy, aunque sea más o menos al pasar, y algunas, sobre todo hacia el final, bastante sobre el problema de las objeciones a la teoría oral. Hoy vamos a volver a tocar eso, pero vamos a tocar eso más marginalmente. El grueso de la clase de hoy va a ser sobre qué quiere decir que la poesía homérica sea oral. En el sentido, qué consecuencias tiene y cómo podemos entenderlo del texto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aunque vamos a hablar un poco también de qué quiere decir en el sentido más básico. Así que vamos a empezar por el principio. Como dije, la clase de hoy tiene como título Cuestión homérica. Y van a notar todos cuestión homérica. ¿Qué cosa? ¿Qué poder que tengo? El poder absurdo de estar acá parado adelante que hace que las cosas que yo digo parezcan importantes cuando el 95% son pavadas que van a encontrar mucho mejor escritas en la bibliografía. Pero así es la cosa. Bien. Cuestión homérica es un término, digamos, abarcativo, porque quiere decir muchas cosas. Fundamentalmente, su concepto más básico es la pregunta son, digamos, tres preguntas, pero una muy ligada a la otra, ¿no? ¿Existió Homero? ¿Escribió Homero, o más bien vamos a decir, produjo Homero la Ilíada y la Odisea? Y si produjo Homero la Ilíada y la Odisea, ¿produjo la Ilíada y la Odisea? ¿O la Ilíada o la Odisea? Es decir, hubo un autor o dos autores, vamos a decirlo de manera más elegante, ¿no? Enfócate, cámara. Hay un pasaje de Ilíada en donde se describe como Odiseo, esto no tiene nada que ver con lo que venía diciendo, lo que era la que estaba escribiendo un pasaje de Ilíada, lo estoy agregando los ángeles, donde se describen los modos oratorios de Odiseo y Menelao, y hay una cosa interesante que tiene que ver con cómo Odiseo da su discurso, que es quieto, así Odiseo, todo el tiempo, y las palabras llueven como copos de nieve sobre las personas.
Y en el comentario de ese pasaje yo cité una bibliografía también bastante interesante sobre, digamos, el impacto del movimiento de manos en la credibilidad de los receptores. Nada que ver, pero quería mencionar. Bien, entonces, ese es el concepto básico de cuestión numérica. Y ese es el concepto básico de cuestión numérica que podemos rastrear hasta la antigüedad. Pero, lo que podemos rastrear hasta la antigüedad es un debate mucho más acotado, incluso que este que acabo de decir. Porque para más o menos el siglo IV a.C. ya había un acuerdo general entre los antiguos que si había algo, si había un Homero, y el consenso general entre los antiguos es obviamente que sí, la Ilíada y la Odisea eran sus únicas obras. O la Ilíada o la Odisea. Y este es el debate más álgido que se produce durante la antigüedad, que es el debate entre los que llamaríamos unitarios y los llamados horizontes, que son separatistas. La traducción serían separatistas. Estos separatistas lo que dicen es obviamente que hubo un autor para la Ilíada y otro autor para la Odisea. Como indica su nombre, no había mucho secreto ahí. Ahora bien, ese es el alcance del debate hasta durante la antigüedad. No nos vamos a meter en los argumentos porque no nos importa, podría ser un lindo tema para un seminario para problemas de literatura área antigua. Escríbanle a sus representantes si quieren que esa materia se dé. Pero lo interesante de todo esto es que cuando nosotros lo comparamos, y van a ver, lo vieron en la bibliografía y lo vamos a ver más adelante, cuando lo comparamos con lo que son las discusiones actuales, es bastante simplista en términos. Es más una cuestión, es un debate sobre atribución. Que si ustedes saben un poco de literatura premoderna, no solo antigua, sino premoderna, es lo más normal. Los debates sobre atribuciones suelen los debates sobre atribución. Prácticamente la mitad de los sectores conservados tienen, che, esto no debe ser de este. Recio, Eurípides, Prometeo de Esquilo, y la lista sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y de hecho pasa todavía con autores bastante basados. Shakespeare no es un autor premoderno y sin embargo saben que hay mucho debate sobre algunas cosas específicas, si son o no son. Ahora bien, básicamente esta es la situación que se mantiene durante toda la antigüedad y la Edad Media. Nadie se cuestiona durante dos miles de años, la existencia de Homero, primero, y segundo, que la Ilíada y la Odisea, o la Ilíada o la Odisea, son de este autor Homero. La posición mayoritaria histórica es que los dos son del poeta, pero la mayoritaria de los horizontes de los separatistas es Ilíada es de Homero y Odisea es un imitador. Muy aburridos. Qué maravilla que es estar al lado de la ventana, de cuán sin placer música ambiental que es. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que durante el siglo XVIII la gente empezó a decir, acá hay algo raro. Estos poemas no son, esto no es como lo otro. Odisea y Ilíada no son como las obras de Eurípides, Apolonio, las obras de Virgilio. Y para hacerla corta, porque la idea de hacerla corta, es todo esto culmina con una propuesta de un autor alemán, Friedrich Wolf. Sí, voy a escribirlo. La contraseña del campus la puedo borrar. Supongo que ya está en el video de YouTube. La contraseña del campus. En realidad se escribe Wolf, como un logo en inglés, pero lo voy a escribir. Wolf, de un trabajo de 1995. ¡Wow! ¡Qué cosa de docente de humanidades escribir un apellido y un año de publicación de un artículo, un libro! 1995, 1795. Si 1795, sería corta la historia. 1795. Eso me pasa por funcionar. 1795. Prolegómena ad Homero. Prolegómena ad Homero, obviamente prolegómenos a Homero, en donde básicamente lo que Wolf propone es, voy a decir Wolf, pues se me va, pero es Wolf, obviamente porque es alemán,
es que Homero tomó una serie de cantos orales previos y los compiló y los editó. Y hay todo un socotroco bastante complicado que empieza a partir de este momento. Es decir, que no fue un escritor que se sentó y escribió sus poemas, sino que fue un gran receptor, vamos a decir, para hablar en sentido amplio, un gran receptor de la cultura que lo precedía, cultura oral de los rapsodas. Lo interesante de la postura de Woolf es que reconoce un hecho que ha sido reconocido básicamente, antes de él también estaba dando vueltas, pero a partir de Woolf es reconocido invariablemente, que es que la Ilíada y la Odisea no son cosas que salieron ex nihilo. Había mucho antes de la Ilíada y la Odisea, mucha circulación de cantos que la Ilíada y la Odisea representan, de los cuales la Ilíada y la Odisea son representantes de algún tipo. Y de algún tipo no es un eufemismo, de algún tipo es todo el problema. Básicamente todo el problema es de qué tipo. Qué tipo de representantes de la Ilíada y la Odisea son de esos cantos que existían. Ahora bien, ¿qué sucede a partir de Woolf? Bueno, sucede que empieza a haber dos posturas. Y estos son los analistas unitarios. Levanten la mano quienes escucharon hablar de analistas unitarios. Nadie. ¿Qué es esa? Bueno, quisiera ser ustedes en este momento escuchando por primera vez hablar de los analistas y los unitarios. ¿Eran salvajes también? ¿Cómo? ¿Eran salvajes también? Los analistas, sí, no sé por qué. Sí, hay unos analistas. Ah, no, los salvajes son los analistas en este caso. Pero bueno, sí es cierto que pasamos en una misma época. No, igual estos no tenían nada que ver con Buenos Aires. Ni ninguno de los estados de Buenos Aires, en particular. Bueno, ¿qué es lo que propone? Bueno, los analistas son básicamente los seguidores de Woolf. Y cuando digo seguidores, estoy diciendo seguidores en el sentido más amplio posible de seguidores. Digo, gente que más o menos dijo, algo tenés acá. Mientras que los unitarios son, obviamente, los que dicen no. Digo, la Ilíada y la Odisea son productos originales de un autor que los escribió. Y acá quiero poner algo que es bastante importante porque va a volver en un minuto, que es, tanto unitarios como analistas tienen el consenso absoluto de que el autor Homero es un autor culto. Un escritor culto que escribió o que compiló cantos anteriores y normalmente la postura general unitaria es que los editó como para que más o menos pegaran. Pues no que pueden pegar 20 cantos y salió. No. Aunque por supuesto todo depende a quién le pregunten, algunos analistas dicen un poco eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante el siglo XIX? Largo siglo XIX hasta 1928. Siglo XIX, de esos siglos XIX no se acaban nunca. Que la gente se mató durante 150 años discutiendo quién tenía razón. Si la Ilíada y la Odisea son poemas únicos, unitarios, o si en realidad son un pastiche de cantos anteriores. Si son un pastiche de cantos anteriores, ¿de cuáles? ¿De cuántos? ¿De cómo? Entonces, por ejemplo, para que me traje acá una notacita, me traje unas cuantas notitas, esto simplemente para competir conmigo mismo. En 1821, Firsch, que es uno de los primeros analistas que aplica la teoría de Woolf a la Odisea, porque la teoría de Woolf es básicamente sobre Ilíada, no es que no la aplica a Odisea, pero Woolf se preocupa más por Ilíada, postuló 12 poemas originales en la Odisea. O sea, había 12 poemitas dando vueltas y el compilador los agarró, los armó muy bien porque Finch dice, esto está muy bien armado, y aparte de eso identificó 12 añadidos rapsódicos, que se llaman añadidos rapsódicos, que serían 12 interpolaciones posteriores extensas, o sea, no originales
compositor original, sino que alguien le agarró después y le añadió después a la combinación original. Y esta es una postura de 25, solo sobre Odisea. Así que, digo, se pasaron 130 años diciendo un montón de cosas, los que no estuvieron diciendo nada. Ahora, ¿cuál es el gran punto? Y acá está el debate, y acá esto voy a repetir lo mismo que dije la última vez, pero me parece importante. Porque, ¿qué es lo que se discute? No voy a usar el mismo ejemplo, voy a usar otro parecido. Cuando yo digo que había un canto que eran las aventuras de Odiseo, y que ese canto no era la Odisea, eran las aventuras de Odiseo, ¿no? Y digo, vino un rapsoda, vino un compositor y lo metió adentro de una historia mayor sobre las aventuras de Odiseo, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que hay en la obra que está fuera de las aventuras de Odiseo, pero que en realidad está alrededor de las aventuras de Odiseo, que tiene una relación intrínseca con las aventuras de Odiseo? Bueno, justo este es un ejemplo interesante porque en realidad uno bien podría argumentar que hay muy poco en el resto de la Odisea que haga alusión a las aventuras. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo al revés. ¿Ya leyeron Odisea? ¿Qué pasa en el medio de las aventuras? Hay un intermedio en el medio de las aventuras. ¿Qué sucede? Cuando están en el palacio del Alcino y cuentan lo que ya pasó. Claro, pero en el medio de ese contar qué pasó, se interrumpe y tenemos una pequeña escena en donde vuelve al palacio del Alcino. Se discute sobre la narración de Odiseo, ¿no? Exacto, que es cuando le dice, lo estás cantando como si fueras un rapsoda. Y Odiseo dice, muchas gracias, pero ya está, vamos todos a dormir, ya es tarde, mañana seguimos, mañana quiero irme a casa. Y así, para loco, vos, estoy en binge watching full modo, no me voy a levantar de este sillón hasta que termines. Y le hace seguir. Y eso es un ejemplo que lo hago para contar venir a corazón después, así que no lo dije simplemente para hacerme simpático. Solamente para hacerme simpático. Pero, claramente, si alguien armó la historia, metió la historia de las aventuras de Odiseo en un texto mayor, tuvo que meter eso en el medio. Porque eso no estaba en el medio, si estaba contando la historia. Pero hay un detalle mucho más fino, mucho más obvio y mucho más fino, de qué es lo que hubo que hacer para hacer que eso funcionara. ¿Quién cuenta las aventuras de Odiseo? Y eso no podría haber sido nunca así en el relato original de las aventuras de Odiseo. Porque la rapsodia, la épica es en tercera persona omnisciente. No hay épica en primera persona. Esto es una regla prácticamente universal. Y claramente vale para Grecia. Entonces, imagínense todo el trabajo de cambios que hubo que hacer, que tuvo que hacer este compositor ficticio para hacer que eso funcionara. Básicamente cambiar todas las terceras personas por primeras personas. Cosa que a veces es fácil y a veces para nada. Pero además, y acá es donde la cosa empieza a poner complicada, y esto es un argumento bien unitario, hay mucho trabajo fino de construcción de la perspectiva de Odiseo en las aventuras. Que todo el mundo va a ver son todas. Y también, por supuesto, cuando Gastón de Cíclope en los prácticos. No es simplemente la historia contada y da la coincidencia de que la cuenta Odiseo. Hay mucho trabajo fino ahí de qué es lo que Odiseo sabe, qué es lo que Odiseo cuenta, qué es lo que Odiseo quiere enfatizar y qué es lo que quiere medio pasar de largo. Entonces, ahí es donde la cosa para los analistas se pone un poco compleja. Y estos son los argumentos que van y vienen durante el siglo XIX. No estoy haciendo esto nada rápido porque me enganché con esto de analistas unitarios, porque es un debate muy divertido, porque es totalmente ocioso y absurdo, y ya fue superado hace 100 años prácticamente. Pero es muy divertido. De hecho, imagínense que se lo estuvieron debatiendo durante 130 años. Si uno se puede meter ahí, es un agujero de conejo que no termina nunca. Bien, básicamente estuvieron discutiendo sobre esto durante 130 años sin llegar a ningún lado, obviamente. Hasta que a alguien se le ocurrió, che, pero tiene que haber una manera mejor de hacer esto. Y ese alguien al que se le ocurrió esto fue Vilman Parra.
Milman Barrett, que ustedes están escuchando nomás por primera vez en su vida probablemente, fue, les diría que una de las 3 personas más importantes en la historia de las humanidades del siglo XX. ¿Cómo Milman? Y cuando digo una de las 3 personas más importantes, estoy diciendo Saussure, Parry, Lévi-Strauss. Primera mitad, vamos a decir, porque después de la segunda me quedó mucho más gente, pero vamos a la primera mitad del siglo XX. Seamos justos también con la pobre gente que vino después. Milman Barrett era un alumno de Millet, y Millet era un tipo bastante importante porque fue también maestro de Saussure, entre paréntesis, así que fíjense que el muchacho es conocido de clásicas, es muy conocido, pero sus alumnos fueron como, puff, otro nivel. Y esencialmente dijo, ¿cómo puedo cerrar, cómo puedo demostrar de manera definitiva que los poemas homéricos son poesía oral? Porque recuerden que todo el tema de los analistas venía a cuento de que son poemas orales, son rapsodias orales compuestas por alguien, compuestas en el sentido de armadas, pegadas. Y Barrett llegó a una conclusión que es absolutamente brillante, que es, si esto es una tradición de cantos, entonces yo puedo demostrar que el lenguaje que está usado acá no es un lenguaje que puede haber creado ningún ser humano, único, individual, no ningún ser humano punto de extraterrestres, ningún ser humano individual. Por supuesto, Parry no lo inventó de la nada, la idea del lenguaje formulaico homérico se conoce desde la antigüedad y ya, de hecho, Millet tiene la teoría de que el lenguaje homérico es puramente formulaico. Pero la gran innovación de Parry en términos de avance, y cuando ustedes avanzan a lo largo de la historia se van a dar cuenta que las grandes innovaciones en realidad son un pequeño pasito, esos famosos pequeños pasos para el hombre. Hay que reconocer que es una frase que es muy buena y Neil Armstrong la metió en el mejor momento de la historia humana. Con ese pequeño paso para el hombre, vamos a pasar, mientras haya seres humanos, la gente va a recordar que es ese pequeño paso para el hombre. Incluso si nunca nos vamos de esta piedrita en donde vivimos. ¿Y cómo lo demostró? Básicamente postuló que el lenguaje homérico... ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, postuló que el lenguaje homérico tenía una característica muy, muy importante, que es la economía. ¿Qué quiere decir la economía? Que tiene una manera de decir cada cosa, en cada momento. Entonces, y yo tendría que haber, me olvidé de traer anotado la fórmula. Bueno, de acuerdo. Básicamente, supongo que esto nosotros ya lo habló, si no lo comento yo ahora, ustedes saben que Homero es poesía. Sepan que Homero es poesía. No, básicamente toda la literatura que vamos a ver en este curso es poesía. Hay literatura de prosa en Grecia también, pero mayormente poesía. Y es poesía compuesta en un método que se llama hexámetro, que es así. Tan, ta, 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 meni, naei, befea, pelei, adeo, agileos. Andra, Oriente, Venusa, Político, vos, Malapola. Y así. Lo que Parry básicamente observó es que para decir Odiseo en Odisea, hay una forma para decir Odiseo acá, otra 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 forma para decir Odiseo acá, todo el verso, etc. Con una salvedad que es que hay una forma para decir Odiseo, no acá porque esto es el principio, pero sí acá, que empieza por consonante, y otra forma para decir Odiseo acá que empieza por vocal. Y esto es por la obvia razón de que como en la mayor parte de los idiomas y las poesías del mundo,
el choque de vocales produce fenómenos fonéticos y prosódicos que hacen que cambie. La sinalefa en español, ¿no? Una sílaba, dos contactos de vocales cuentan como una sola sílaba. En griego pasa algo parecido. Entonces, si uno tiene una fórmula para decir Odiseo acá, necesito una que empiece por consonante si acá hay una vocal, y necesito una que empiece por vocal si acá hay una consonante. Por razones de largo. No me voy a meter en cuestiones de acá, pero básicamente necesito las dos. Porque voy a necesitar las dos. Pero ¿cuál es el punto fundamental? Que vieron que yo dije que hay una fórmula para decir una fórmula de ejemplo. Hay una fórmula para decir acá, 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 acá. Y esto que vale para Odiseo, vale también para Aquiles, y vale también para Zeus, y vale también para Atenea, y vale también para las naves, y vale también para los perros, y vale también para el campamento aqueo, y vale también para Troya, y vale también para Ítaca, y vale también para Penélope. Así, 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 así. Con lo cual, básicamente tenemos un sistema formulaico con miles de fórmulas, muchas simples, muchas únicas, muchas simplemente compuestas de partes que encajan adecuadamente, pero obviamente nada que ninguna persona individual podría haber armado. Básicamente porque, ¿para qué? ¿Quién haría semejante cosa simplemente para componer un poema? Bueno, quizás alguien lo haría, pero nadie a lo largo de toda la historia humana lo hizo, o sea que podemos más o menos darlo por descontado en términos de las humanidades, ¿no? Un existencial no se puede negar. Entonces, ¿qué es esto en términos históricos? Esto es la destrucción definitiva, absoluta y completa del debate entre analistas unitarios. Esto es en 50 páginas. Dije esto la última vez, pero voy a repetir porque me gusta decirlo. En 50 páginas. 130 años discutiendo y en 50 páginas encima en francés. Barry acabó con el debate entre analistas unitarios. Una pregunta. Sí. No entiendo, o sea, son distintas formas de decir Odiseo, o sea, distintas palabras que utiliza para... Bien, gracias por preguntar, porque efectivamente como yo no traje fórmulas, tendría que haber un rato con fórmulas. Esencialmente, minuto, y ahora vuelvo para ahí, porque va a tener sentido. Entonces, ¿qué es lo que Barry armó? Barry armó un descubrimiento que es básicamente la idea de que la literatura oral tiene un modo específico de componer. ¿Y por qué? Porque como es oral, no se compone, no se memoriza y se planea de antemano, se compone en el momento. Y esto es lo que se llama composition in performance, que es básicamente componer en la performance. ¿No? Es un secreto, pero usamos el término técnico porque... Entonces, cuando el poeta quiere decir Odiseo, no necesita pensar cómo decir Odiseo para que encaje en el metro, ¿no? No voy a encontrar una rápido de la que tendría que haber traído, sepan disculpar, pero lo vuelvo a otro mucho. Es exactamente eso. Si yo tengo un verso en donde digo Tonanapeibo menos, es decir, y le respondió Tonanapeibo menos, Tonanapeibo menos, acá termino, que quiere decir, y le respondió, porque estoy en medio de un diálogo, el rapsoda no tiene que pensar, che, ¿y cómo digo Odiseo acá? Porque Odysseus me da Odysseus acá. ¿Y qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hago? No sé. Pero no lo tiene que pensar el rapsoda, porque tiene esta fórmula, que no es Polimetis. No me acuerdo cuál es esta fórmula, no sé, pero hay una, no me acuerdo cuál es ahora. Pero supongamos que hubiera llegado hasta acá, tendría Polimetis Odysseus.
Odiseo de fecundo en recursos, de la traducción de García Juan. Para Telémaco, es Permimenos Telemajoio, o Telemajos, no me acuerdo, si no hay esa para encontrar la puedo cortar porque son cosas de griego, simplemente ustedes en la traducción, cuando vean los epítetos, es eso. Entonces, esta forma de decir Odiseo no son formas distintas de decir Odiseo. Mejor dicho, son formas distintas de decir Odiseo. Pero no quieren decir cosas distintas. Quieren decir Odiseo. Y punto. Y todos asintieron, pero no deberían haber asentido. Porque es lo mismo decir Odiseo fecundo en recursos que la hertía de Odiseo. ¿Es lo mismo? ¿Quiere decir lo mismo? Bueno, exactamente ese fue el debate que inicia con Parry. Porque nadie discute a partir de Parry que la Ilíada y la Odisea son literatura oral. Bueno, mentira, sí lo se discute, pero eso lo pueden encontrar bien en la bibliografía desarrollada. Lo importante a cuento de esto es que nadie discute que es lenguaje formulaico. El debate del siglo XX a partir de Parry, es, bueno, ok, pero ¿cuánto de esto el Rapsoda efectivamente elige y cuánto de esto es más o menos automático? ¿Cuándo el Rapsoda piensa qué fórmula usar y cuándo el Rapsoda simplemente usa una fórmula de manera automática? Y a grandes rasgos podemos identificar, al final sí estoy diciendo bastante rápido, ¿alguna pregunta? A grandes rasgos podemos identificar tres, una cosita muy rápida, repitiendo algo que está mucho más desarrollado en el teórico anterior, sobre la influencia de Parry. Porque yo dije, Parry hizo esto, pero después Parry hizo algo que es mucho más importante y que marcó su influencia de manera mucho más importante también. La redundancia y pobre retórica en este pasaje de la clase. Dijo, ok, muy bien, pero si esto está en Homero, esto no puede ser lo única vez en el mundo que pasó. Entonces, en vez de quedarme acá sentado en la Universidad de París, feliz de la vida, en los locos años 20 de la Universidad de París, en realidad ya era casi la década del 30, ¿no? Cuando Parry decidió hacerlo, todavía eran los locos años 20. Voy a tratar de demostrarlo. Y eso por consejo de un colega yugoslavo de la Universidad de París, que es Murko, lo tengo anotado, obviamente, Matías Murko, vaya a pronunciar, dijo, viajó a Yugoslavia a estudiar a los Yugoslavios. Tengo otros colores, pero no los estoy usando. Los Yugoslavios son básicamente rapsodas sudeslavos, eran básicamente rapsodas sudeslavos, Yugoslavia, el amigo Tito los exterminó, no eran muchos para empezar tampoco, pero aún así. Y lo que encontró Parry grabando y entrevistándose con estos cantantes es no exactamente esto, pero básicamente esto. Un sistema de composición oral improvisado, tomen de verdad que es improvisado, ahora voy a volver a eso, donde las fórmulas se utilizan para completar el verso. ¿Cursaron la literatura española 1? Los que están asintiendo más obviamente están pensando en literatura española 1, porque empezaron a hablar de Homero en literatura española 1. Pero haya cursado el libro 1, me acuerdo que vimos un poquito de esto. En mi época, o sea, en tu época y en nuestra época, evidentemente, en literatura española 1 hablan exactamente de esto mismo, pero con el poema del Mío Cid. Y como que se olvidan de decir, básicamente, que toda la discusión del poema del Mío Cid empezó por el amigo Parry. ¿Por qué es eso? El problema del concepto de literatura oral no empezó con Parry, ya venía de antes la discusión de la literatura oral, pero básicamente el concepto de literatura oral hoy, moderno, en la época, empezó con Parry, pero no solo el concepto de literatura oral, si fuera eso no lo vamos a comparar con sociólogos. También, solamente el 99% de la literatura de la historia humana es oral, tampoco que importe tanto,
pero es como. Pero no es solamente eso. Es también la idea de que la literatura es producto de una tradición y que esa tradición no está solo, no es simplemente una herencia que el escritor recoge y procesa y saca. La tradición le pone palabras en la boca al escritor, le pone temas, le pone estructuras. El concepto de género que manejamos hoy es un concepto de género que empieza en estos trabajos de Parry en muchos aspectos. Estoy exagerando la importancia de Parry, pero porque lo quiero mucho. Y hay otra cosa, y esto lo dije la vez anterior, y no debería repetirlo, pero lo voy a repetir porque quedó bastante bien, que es el concepto de performance. La importancia de la performance y la importancia de la performance en literatura. La importancia de la performance en literatura en el sentido de que el momento de interacción de la literatura, el momento donde la literatura se recibe, es un momento de enorme trascendencia. Y esto sí es algo completamente parriano y de la literatura oral, que hoy en día ya no. El momento en donde yo escucho el poema oral, pero, y esto es lo que me gusta destacar, también el momento en donde yo me siento a leer un libro, es un momento que determina la recepción de la literatura. La literatura existe en el momento en que se recibe. Y esto es Borges. Esto es todo Borges. Todo Borges es esta frase. La literatura existe en el momento en que alguien la está leyendo. No existe de ninguna otra manera. ¿No? La biblioteca de Babel, ¿no? La biblioteca de Babel es literalmente eso. ¿Hay literatura en la biblioteca de Babel? No, no hay una línea de literatura en los infinitos pasillos de la biblioteca de Babel, no hay una sola línea de literatura. ¿Por qué? Porque no existe, porque nadie la está leyendo. La literatura existe en el momento en que alguien la está recibiendo. Eso, en literatura oral, es literal. Porque la literatura se produce en el momento en que alguien está recibiendo. El momento de la interacción, el momento de la performance, es el momento en que la literatura pasa a existir. Pero el punto interesante es que esto se traduce a la literatura escrita también, solo que de otra manera. De manera que no nos vamos a meter porque esto no es una cátedra de teoría literaria, sino de literatura antigua. Pero cuánto más divertido sería. Y no voy a decir qué cosa, imagínense. Bueno, entonces, foco sobre la tradición, foco sobre la oralidad, foco sobre la performance y por supuesto, esto más para el lado de la antropología, el viaje de Parry es en algún punto inaugural de lo que va a pasar a lo largo del siglo XX, particularmente a partir de las décadas del 70 y del 80, que es mucha gente yendo a estudiar literaturas orales a diferentes lugares del mundo. Y hoy tenemos un corpus no amplio, porque tampoco es que hay mucho para estudiar en términos relativos, hay bastante, pero digo, comparado con lo que habría habido hace 1000 años, si bien, tenemos un corpus importante, del cual incluyendo, por supuesto, videos, grabaciones, registros, más videos y grabaciones que registros por escrito, pero porque ese es todo el chiste, ¿no? Básicamente es literatura oral, pero sería más fácil para leerlo si no tuvieran las traducciones. Después yo voy a dejarles algunos links para que, si quieren pegar un vistazo al tema. Preguntas. Ninguna. Cuando no tienen preguntas siempre hay un momento de ambigüedad donde estoy siendo tan poco interesante que no tienen nada para preguntar, estoy siendo tan claro y contundente que no tienen nada para preguntar. Solo ustedes lo saben. Hay un punto donde hacer los mismos chistes y los mismos comentarios como docente te empieza a llegar, y eso que no llevo tanto tiempo haciendo esto, y aún así. Decía, después de Parry, el debate se concentra justamente en el peso del lenguaje tradicional en el rostro. Y Parry murió en el 35, se mató en un accidente de arma. Otro chiste que voy a repetir, pero este es un chiste muy efectivo, así que no lo puedo evitar. Digamos, era americano, o sea que ustedes hagan la cuenta. Se mató en un accidente con arma de fuego. Su discípulo inmediato, Albert Lord, también una figura importantísima, continuó su trabajo y publicó en 1960 el libro The Singer of Tales, cantante de cuentos, que es como la Biblia de la investigación en literatura oral. El de Bowen Heroic Poetry anda por ahí también por esa época. ¿Cómo se llama? The Singer of Tales.
Está en el programa, no, porque no me van a escribir de Singer of Tales. De Singer of Tales está en el programa y además ponen el Lord y lo van a encontrar. No pongan el Lord porque van a pasar un millón de cosas, pero está en el programa. Entonces, esto viene básicamente como resultado de un trabajo de investigación durante la década del 50, durante la década del 40, ustedes saben que hubo una guerra importante que frenó un poco bastantes investigaciones, sobre todo en Yugoslavia. Y durante la década del 50, 60 y un pedazo de la década del 70 todavía hay un gran impulso a la teoría oral en el sentido de que básicamente todo el mundo dijo, esta es la nuestra, se acabó, todo el debate está cerrado, excepto por supuesto los que opinaban lo contrario, pero nadie les daba bola. Porque siempre hubo un grupo de gente más o menos antioralista que decía que no, que Homero en realidad era escritor, ¿cómo van a decir que Homero no es escritor? Claramente. No, y estoy después. ¿Cuál fue el gran problema? Que, como pasa con todas las teorías científicas, el envión original de estas dos primeras generaciones de oralistas vino con todo. Y creyeron que iban a poder explicar absolutamente todo con el enfoque de la oralidad. Y obviamente no. Es que como les suele pasar en las teorías científicas, cuanto más empiezan a descubrir, más empiezan a descubrir cosas que no pueden explicar. Y a los 5, 10, 15 años todo el mundo se olvida de todas las cosas que sí pudieron explicar y todo el mundo empieza a acordarse de las cosas que ahora no sé, pero esto no lo puedes explicar, che, porque todo lo que podía explicar, no, bueno, pero esto no lo puedes explicar. Y así mueren las teorías científicas, esto básicamente es cool y Nash. Y en la década del 70 y en la década del 80 hay un proceso de revival unitario, vamos a decir, en parte de la mano de lo que se va a llamar neoanálisis, que van a encontrarlo en la bibliografía, que explica varias cosas de una manera diferente. Empieza a dar la sensación de que la teoría oral de la literatura homérica está muerta. La literatura, cuando digo la teoría oral de la literatura homérica es importante en esa parte porque mientras estaba muriendo, la gente estaba diciendo Homero no es un poeta oral, había un montón de antropólogos viajando en el mundo demostrando que este padre tenía razón en todo lo que había dicho. Entonces, y esto a tal punto, o sea, sí que hay un artículo que no está en el programa y que voy a hacer lo que está mal, que es una natio memoria, voy a poner solamente el nombre del autor, un autor español llamado Delgado, en 1978 escribió, y es que para el actual lector de los poemas, inmerso en los hábitos de una larga tradición de literatura exclusivamente escrita, el mayor interrogante sigue siendo cómo permanecer impasible ante la idea de que obras de la calidad artística, unidad estilística y extraordinarias dimensiones de una Ilíada o una Odisea pueden haber sido compuestas por procedimientos puramente orales. Básicamente en este artículo, 50 años de la teoría oral, lo que Delgado está diciendo es, muchachos, descorchen, se acabó el curro de los oralistas. Y ahora vamos a poder volver a estudiar la Ilíada y la Odisea como lo que son, que es textos escritos como Borges, o Cervantes, o los de Vega o cualquiera. No sé por qué no quiero pensar en textos escritos, será porque de la abundancia de ejemplos. Pero, mientras esto estaba pasando, se estaba formando un grupito de gente educada por los oralistas de la primera y segunda generación, que a partir de la década del 80, finales de la década del 80, mediados y finales de la década del 80, y sobre todo la década del 90 y el 2000, empezaron a decir, a ver, no, es cierto que la versión original de la teoría oral era muy restrictiva en muchos aspectos, pero nada de la teoría oral implica que no podemos leer los poemas como literatura. Y por supuesto hay una corrección de Parry, no seamos tampoco generosos con Parry, hay un proceso de corrección de Parry y de Lord. Pero hoy en día, esta frase, la calidad artística, el largo extraordinario y todo eso, sabemos que no tiene ningún sustento real en la
y podemos explicar Homero desde un punto de vista oral, después voy a hablar de esto, porque el grueso de la clase es básicamente sobre esto, el grueso de lo que quiere de la clase, podemos explicar Homero desde un punto de vista oral, reconociéndole toda la calidad que tiene sin necesidad de apelar a la escritura. Y esto, que parece poco, no es poco para nada. Como dato de color, una vez más, repitiéndome, digamos, grabar clases va a cambiar la historia de la docencia. Todos no sabemos muy bien cómo va a cambiar la historia de la docencia grabar clases. Pero hay un punto en donde a todo el mundo le va a pasar lo mismo que me pasa a mí, que sus clases están grabadas y que no puede pasarse 10 años repitiendo las mismas cosas. Yo tenía profesores, yo no sé si les pasó, pero yo tenía profesores, una profesora que quiero mucho, que fue de Silvia Mañavaca, creo que sí, era una que otra clase por ahí. Cursé varias cosas, porque hicieron algo, cursé medieval, cursé problemas de medieval, cursé un seminario, cursé de Mañavaca, y había un punto en donde vos te dabas cuenta que repetía las mismas cosas textualmente. Y vieron que Mirta dice, el público se renueva. Más o menos. Porque el público se renueva si no tenés video de YouTube dando la misma clase que está dando. Porque claramente se está dando la misma clase que está dando. Quizás ya vieron la clase antes o quizás van a ver la clase después, que es igual de malo. Porque entonces, esto ya lo había dicho en la clase que tiene grabada. Entonces va a cambiar la docencia. Con lo cual, vayan a saber cómo. Porque no nos va a dar la capacidad para dar clases nuevas todos los años. Ni por razón. Además hay chistes que me gustan mucho. Así que voy a seguir repitiendo todas las clases. Veremos, nos enteraremos juntos. Hay cosas que merecen ser repetidas, igual, Claro, pero. Yo como estudiante, a veces dan por sentado, no, este año me ha pasado de cursar clases muy interesantes y que los profesores digan, no, este año quise hacer algo totalmente diferente y no ir por esto tradicional, y por algo, no te tenemos que reflexionar, no te vas a acordar, porque no te dejas hablar. Bueno, esa ha sido Es muy importante esto, no, tu concepción extraña. Esa ha sido mi objeción siempre a los cursos temáticos. Vieron que las literaturas tienen la cosa de hacer cursos temáticos. Que está buena la idea como concepto. Un amigo mío, yo cursé Español A2 y cuando cursé Español A2 es un programa más o menos normal, pero un amigo mío que lo cursó creo que el año siguiente o el otro hicimos un programa específico de Cervantes. Buenísimo, un cuatrimestre entero viendo Cervantes, ¿ves? Pero después te pones a pensar, che, un cuatrimestre entero viendo Cervantes. Garcilaso, Lope de Vega, Quevedo. Yo justo no me quedo en literatura, pero bueno, no es que no hay nada bueno, que Cervantes es como, y me ahorro todo el resto de la literatura del siglo de oro. Es como restringir mucho la literatura del siglo de oro ver solo Cervantes. Pero están tan aburridos de ver Lope de Vega que dijeron, hagamos eso. Bueno, es un poco eso el problema. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pero fíjense que es oralidad. Es el problema de la literatura. ¿Y quién dice justamente que a la gente le gustan los cantos nuevos? O sea, leyeron el texto hace una semana. A los hombres les gustan siempre los cantos más novedosos. Callate y anda a lavar la ropa. Con eso lo tienen que haber sacado. Bien, exacto. El canto 1 de Odisea, Telémaco le dice a los hombres les gustan los cantos nuevos. Pasaje que ha sido debatido profundamente. Pero fíjense que hay algo de eso. Hay esta tensión de que tenemos que dar contenido básico, pero al mismo tiempo, digo, el contenido básico está, ya está, lo pueden conseguir en cualquier lado. Entonces, estamos acá para hacer qué. Podemos estar para darles el contenido básico, no lo discuto. Pero si no les damos el contenido básico, les damos contenido nuevo, ustedes tienen que reponer el contenido básico y después entender lo que estamos diciéndoles. Eso es teoría de análisis literario, ¿no? Teoría de análisis literario que no les da estructuralismo. Como si se pudiera entender el neoestructuralismo, porque no es postestructuralismo, les dice el post porque quieren ser cool, pero es neoestructuralismo, sin entender el estructuralismo. No entienden nada, claro que no. ¿Cómo vas a entender Deleuze si no viste Levi-Strauss? Es imposible que entiendas Deleuze si no viste Levi-Strauss, es completamente delirante. Pero nosotros vamos a hacer y vamos a hacerse estallar la cabeza, claro. No, hay que entender la diferencia entre que te estalló la cabeza porque no entendiste nada y que te estalló la cabeza porque entendiste. Nuestra tarea como docentes es esta, hacerles estallar la cabeza porque wow, entendí un montón de cosas. La tarea de los malos docentes es tratar de lograr esto porque esta no la pueden sacar ni locos. Qué lindo, esto sí me gustaría que haya quedado grabado, porque no me avergüenzo de esto.
De hecho, se lo dije en la cara a Vanessa mientras estaba usando la materia. Bien, después de este breve paréntesis tan repleto de contenido que no tiene absolutamente nada que ver con la materia, pasemos al problema fundamental de la clase B. ¿Qué quiere decir que Homero sea oral? Porque, por supuesto, obviedad absoluta. Quiere decir que el canto, la poesía homérica es una cosa que se cantaba. Pero también Patricio Rey canta y no es literatura oral. Mayormente. Lo que quiere decir es que el modo de composición de la literatura, el modo de recepción de la literatura, es específico de la oralidad. La oralidad, y esto lo repito porque esto sí es absolutamente fundamental que lo tengan en consideración porque vale para todo, la oralidad no es un medio, es un modo. Vamos a decir eso de vuelta, no anoten eso. La oralidad es tanto un medio como un modo. ¿Alguno escribe guión? ¿O estudió guión? Bueno, no importa, porque lo voy a decir, es tan obvio que no necesita haber estudiado nada. Cuando uno escribe un guión, uno está escribiendo en un medio escrito, porque está escribiendo, básicamente, lo que pasa es que darle el guión a la gente para que después lo estudie y lo lea, porque si no, ¿cómo va a hacer un guión realmente medio complicado? Aunque se podría, sería interesante como ejercicio, y probablemente alguien en teatro no lo ha hecho. Pero el modo que está usando es oral, porque los personajes hablan. Parcialmente oral, Platón diría mixto, porque después están las descripciones de lo que pasa, que eso no es oral. Claramente no voy a poner a describir oralmente lo que pasa. Y este es uno de los grandes problemas que tiene la gente que escribe guión, que es poder escribir lo que uno dice. Porque, y esto es completamente demostrado, el cerebro humano tiene partes diferentes para producir texto escrito que texto oral. Entonces, cuando ustedes se sientan a escribir, las lucecitas que se prenden no son las mismas lucecitas que cuando hablan. Muchas sí, obviamente, pero hay un pedacito de lucecitas que no son las mismas. Entonces, el ejercicio que uno tiene que hacer cuando uno escribe un guión es, bueno, ¿cómo habla este personaje y cómo hago hablarlo? Que si algunas leyeron malos guiones o vieron cualquier película argentina, muchos fracasan en hacer esto. Entonces, no se puede leer, consejo lo mismo para cuando alguna vez, sí o cuando presentan alguna vez ponencias en congresos. La gente los tiene que escuchar y entender lo que están diciendo. Entonces, cuando escriban una ponencia, recuerden eso, que es un medio oral, el medio de la ponencia en un congreso, con lo cual no está mal meter un poco de modo de oralidad. Bueno, entonces, la oralidad es un modo, justamente para volver al punto. Y eso implica muchas cosas en términos de cómo funciona el habla y cómo funciona el poema, porque hay cosas que yo puedo hacer en el modo oral que no puedo hacer en el medio escrito, y cosas que no puedo hacer. Y piensen esto en términos de cinematográficos. Yo puedo poner en una película un cuadro o una figurita de fondo que nadie va a reconocer a menos que vuelva a ver la película, pause y lea. Yo puedo hacer eso, por supuesto que puedo hacerlo. Pero es lo que llamaríamos un huevo de Pascua, un easter egg, algo que simplemente alguien que se pone a prestar atención especial, pero no es algo dirigido al público, porque el público no puede captar eso nunca. De hecho, está diseñado específicamente para que el público no lo pueda captar, ese es todo el chiste. Entonces, en el modo de composición oral, yo tengo estrategias y recursos literarios que son diferentes a las estrategias y recursos literarios del modo escrito. Y esto es universal, no es algo que vale para la literatura oral. Esto es algo que vale para todo. Digo, si yo escribiera esto como una bibliografía, no es lo mismo que si yo lo estoy dando en la clase. Por ejemplo, podría poner títulos y subtítulos, y quedaría todo mucho más organizado. Pero, más importante que eso, la sintaxis sería diferente. Y este es uno de los puntos más... Voy a borrar todo esto. No, voy a usarlo para
Y este es uno de los puntos más generales, sobre los cuales voy a hablar un poco más en detalle en unos minutos, del lenguaje homénico, que lo distingue del lenguaje de la prosa de que estamos habituados, e incluso del lenguaje de otros poetas posteriores griegos, no particularmente todos los que paraban después. Pero no tanto ya Safo, pero sí seguro Píndaro. Y es lo que se llama parataxis. Parataxis, que es una de lingüística, parataxis, es taxis, paráis, la verdad. Parataxis, pero en el caso particular de la parataxis homérica, lo que nos referimos es al hecho de que Homero tiene muy poca subordinación. Esto se nota menos en las traducciones. La de García igual no es muy abusiva respecto a esto en Homero, pero aún así le gusta cada tanto meter un poco más de sintaxis de prosa española. Pero si ustedes lo leen en el original claramente, y si ven nuestra traducción diría pasa lo mismo, el lenguaje homérico es un lenguaje que siempre está yendo para adelante. No es un lenguaje que demande que yo piense en lo que dije en el verso 1, en el verso 3. En el verso 3 ya seguí de lo que dije. Entonces, anda con el Epicusa, por el otro empujó con la cola, levanta la chufa del varón, que dio mucho tiempo anduvo errante, que dio muchas ciudades de hombres, bla, 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 bla. Cuando sigue, no vuelve para atrás. Ya dijo cantamos. Y esto no importa, ya está, ya lo dije, entonces sigo agregando. Entonces, ese rasgo aditivo del lenguaje homénico es el rasgo más evidente de la oralidad. Pero por supuesto, por todo lo que estuvimos hablando a lo largo de la primera parte de la clase, los otros rasgos de la oralidad tienen que ver con el hecho de que el texto está siendo compuesto. Texto para la literatura oral es un poco polémico, algunos niegan que podamos usar texto para la literatura oral. Yo personalmente me parece que es una pavada, porque los lingüistas usan la palabra texto para hablar de visiones orales, no es que nadie lo use. Entonces, ¿para qué? Vamos a decir texto. El texto, cuando está componiendo el texto, está usando los recursos del lenguaje formulaico que da. Pero esos recursos no son solo lingüísticos del lenguaje formulaico. También hay recursos que le permiten componer para hacerlo más fácil. De todas maneras, vamos a detenernos un segundo en lo que quiere decir. No, vamos a dejar. Lo tengo acá anotado, pero ¿saben qué? Es una cuestión muy técnica que a ustedes no les interesa y la verdad implica mucho debate sobre la cuestión técnica que tiene o la definición de fórmula. Porque yo hablé de fórmula y ustedes dieron por sentados que entendían lo que era una fórmula, pero en realidad hay todo un debate respecto a cómo definir fórmula. En ese debate entra un poco la idea de qué es lo que abarca una fórmula. Porque nosotros hablamos de polimetis, ¿no? Fórmula típica, nombre más epíteto, el ejemplo prototípico de fórmula. Pero otros autores han querido ampliar el concepto a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estructuras sintácticas prearmadas. Grupos verbo, nombre, más epíteto. Pero no es siempre el mismo verbo, por supuesto no siempre el mismo nombre más epíteto. Entonces, la idea es... Vamos a poner más. Y no, me gusta porque no voy a hablar de algo y termino hablando sobre lo que yo hablar. Tengo una fórmula Femini menos Solís, ¿no? No, perdón, Femini es Ferena. No importa, me probablemente Solís. Pero tengo un grupo de fórmulas, o sea, por supuesto tengo Odysseus, el nombre, tengo Polimetis, Odysseus, la fórmula que vamos a poner nombre más epíteto, pero también tengo en el grupo más amplio un sistema formulaico que acá tiene un verbo más nombre más epíteto. En realidad verbo más epíteto más nombre, pero no viene el caso porque el sistema es epíteto. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Esto es una palabra suelta, así que no es una fórmula. Esto claramente es una fórmula, nombre más epíteto. Esto con un verbo específico también puede ser considerado una fórmula, ¿no? Si es el mismo verbo, puede ser una fórmula. Pero ¿es una fórmula si yo cambio el verbo, cambio el nombre y cambio el epíteto?
no es que no hay una pregunta, no es una pregunta completamente, pueden decir sí o no, no hay un acuerdo porque los críticos no están de acuerdo. Básicamente las diferentes posturas dependen si responden sí o no a eso. Hay autores como Hainsworth y Nagler, y más recientemente en menor medida parecido pero distinto Visser, que sostienen que fórmula no es las palabras específicas que ocupan lugares en el metro, sino que las fórmulas son construcciones básicas para instruir qué tiene que ir ahí. Por supuesto, digo, también eso, el nombre del grupo verbo, nombre más epíteto, el grupo nombre más epíteto también son fórmulas, pero la idea es, en el sentido más básico, la fórmula es esto. Es el grupo vacío, en donde yo sé que tengo un verbo acá, tengo un epíteto acá y tengo un nombre acá. Y tengo todo un sistema de nombres, epítetos y verbos que entran en este lugar. Y si ustedes están familiarizados con teorías lingüísticas contemporáneas, cosa que probablemente no, porque naturalmente es una carga de letras y solamente tenemos una materia lingüística, quizás han escuchado hablar de lo que se llama gramática de construcciones. La gramática de construcciones básicamente dice que, bueno, que esto es el lenguaje. Esencialmente es esto, completamente independiente, no tiene nada que ver con la teoría homérica, se desarrolló de manera completamente independiente, pero esencialmente lo que sostiene es que nuestro lenguaje no está armado, como suele sostenerse desde el punto de vista estructuralista, generativo, pero en general la mayor parte de las teorías, no está armado como una serie de reglas sintácticas de subordinación que tenemos que cumplir, sino que en realidad está más armado como una serie de grupos más o menos preconfigurados de frases que tienen que ir juntas. El grupo más básico, por ejemplo, el grupo más básico es el orden en que ordenamos los verbos transitivos, ¿no? Sujeto, verbo, objeto, sujeto, objeto, verbo en diferentes idiomas. Bueno, es un ejemplo malo, pero básicamente la idea es, eso es una construcción básica del español. Sujeto, verbo, objeto es un grupo de construcción básico del español. Y la gramática del español no tiene eso incidentalmente. No es incidental a la gramática del español eso. No es que no importa y es, bueno, podría ser de otra manera y es lo mismo. No, aprendemos a hablar español porque aprendemos eso. Y aprendemos un montón de esos más chiquitos, con palabras específicas. El ejemplo clásico de teoría de las construcciones es el refrán. ¿No? La idea de que el pájaro que comió voló. Pájaro que comió voló es una construcción. Porque no es una frase que yo pueda analizar sintácticamente. La puedo analizar sintácticamente, pero si yo analizo sintácticamente no significa nada. O sea, significa pájaro que comió voló, pero no significa lo que significa en el idioma. Pájaro que comió voló es algo que yo aprendo como un núcleo, como una construcción. Y por eso yo puedo decir pájaro que comió, y ustedes saben lo que sigue. Pero además por eso puedo decir cosas como pájaro que se tomó una cerveza, y ustedes saben lo que sigue. ¿Y qué dice ahí con pájaro que se tomó una cerveza? Claro, cambia el elemento, pero sigue siendo. Exacto, y así es como evolucionan las fórmulas en la literatura oral. El elemento que yo tengo verbo polimetis odiseus, cambio este verbo y tengo una nueva fórmula. Y esto es Parry, esto ya está en Parry. No, Parry más o menos, está más en LOL que en Parry, pero Parry lo ya no hicimos. Entonces, el punto, y esto es una cosa muy interesante que ha pasado en los últimos años, es que estamos empezando a entender que el lenguaje formulaico y el lenguaje de la literatura oral no es un lenguaje especial. Es, como dice un autor que a mí me gusta citar porque su frase significa un montón de cosas y la mayor parte de las cosas son las que él no quería que significara, es una cosa muy loca. El lenguaje oral, el estilo formulaico, el sistema formulaico es como el lenguaje pero más. Vieron que no quiere decir nada esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, muchas cosas. Esencialmente una de las cosas que quiere decir es esto. Lo que estamos entendiendo en los últimos años en las teorías lingüísticas es que cuando empezamos a estudiar cómo funciona el lenguaje real, se parece mucho más al lenguaje formulaico homérico de lo que habíamos pensado antes. De hecho, una de las cosas que ha tenido un revival importantísimo en los últimos años es el rol de la memoria. Vieron que los generativistas, pero también otras corrientes lingüísticas del siglo XX, tenían esta idea de que el contenido no importa. Yo puedo poner verdes ideas y todo eso, ¿no? Chao, sí.
el lenguaje es aprender formas sin contenido. El contenido viene después, yo puedo poner cualquier cosa. Una vez que yo tengo la forma, puedo poner cualquier cosa. Bueno, en los últimos años ha habido una suerte de interés creciente en el rol de la memoria en el lenguaje. Porque en realidad lo que uno se da cuenta es que eso es mentira. Es decir, obviamente, en términos abstractos, modélicos, yo puedo hacer que eso funcione y puedo analizar el lenguaje así, pero nadie aprende el lenguaje aprendiendo el orden de derivación de una forma de estructura profunda o estructura superficial. Digo, los bebés aprenden a decir mamá, mamá, bema, bema. Y a partir de esa estructura básica, sujeto-verbo, después aprenden sujeto-verbo-objeto, después de sujeto-verbo-objeto pueden extrapolar, bla, 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 bla. Y el rol de memoria es absolutamente fundamental. También en la recepción del lenguaje, y esto va a ser importante. Entonces, el lenguaje formulaico es la estructura básica que le permite al poeta componer. Pero, como sucede con la vida misma, hay otras herramientas que el poeta utiliza para componer. Y una de esas herramientas son los temas. Sobre los temas está el detalle de la bibliografía, no me voy a detener mucho. Básicamente la idea es que se utilizan los mismos sistemas, los mismos esquemas de fórmulas y las mismas secuencias para describir las mismas cosas. Cuando un guerrero se pone una armadura, siempre se usa la misma secuencia. Justo es un mal ejemplo porque siendo la misma secuencia, porque la gente se pone la armadura siempre de la misma manera, pero el punto es que eso se refiere al lenguaje. También pasa cuando se hace un sacrificio, cuando se embarca una nave, cuando se parte la nave, bla, 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 bla. Hay un montón de este tipo de escenas y de temas que están fijos y que el poeta no tiene que pensar, bueno, ¿qué viene primero, las glebas o el casco? Porque es automático, porque tiene el tema. Ahora, y esto es el punto interesante, cuando vamos a los poemas efectivamente, tanto Ilíada como Odisea, lo que encontramos es que casi nunca el tema es igual. A veces está más desarrollado, a veces está menos desarrollado, a veces está directamente omitido. Omitido, por lo menos, digamos, a veces se dice el guerrero se puso la armadura y sigue de algo en 2 palabras. Uno habría que ver, está omitido del tema, no está omitido, no, bueno, está reducido a su mínima expresión. ¿Y esto por qué? Porque la regla principal, y esto grábenselo, o no, simplemente les digo que es importante, cuando el poeta quiere que algo sea importante, lo hace más largo. Sí, no venimos a básicamente de eso. Entonces, es más importante, es más, destaca mucho más el papel de Odiseo en una secuencia y en cualquier otro personaje cuando yo le dedico todo el verso que cuando yo le dedico este pedacito. Porque cuando yo le dedico todo el verso, estoy diciendo, acá está Odiseo. Papá. Primer plano de Odiseo, completo. A veces incluso más o menos, rarísimo, pero alguno que otro ejemplo. Y fíjense que esto de hecho tiene lógica dentro del propio lenguaje formulaico, porque piensen en el esfuerzo cognitivo adicional de poner un verso completo para Odiseo, que le implica esto al Rapsoda. Pongo un verso completo para Odiseo y después tengo que pensar el verso siguiente, que en cómo decir lo que hizo. Porque le dediqué este verso completo a Odiseo. Podría haberle dedicado medio verso y me quedaba la formulita para completar lo que hizo. Pero decidió darle todo un verso. Y ese decidió, no lo estoy diciendo así que pasa. Entonces, decir algo de manera más extensa es importante. Y esto no lo vieron todavía, pero esto es muy importante no solo a nivel contexto, digamos, específico, microtextual, a nivel pequeño, sino a nivel poema. ¿Por qué? ¿Cuál es el episodio más largo de las aventuras de Odiseo? ¿Perdón? ¿Saben? ¿Prestaron atención? Se van a enterar enseguida del primer colegio. Exacto. Todo un canto para decirlo. Todo un canto para decirlo. Pero me parece que me muevo tanto que la cámara no puede enfocarme bien. No se ve nada de ¿por qué? Porque ese es el episodio que es más importante para el poeta. Y ese es el que más le interesa y el que más atracción le va a generar a su público. Los lotófagos, en
contraposición, vuelan en 100 versos. Llegan a la isla, llegan al territorio de los lotófagos, se saludan hola lotófagos y salen corriendo porque los lotófagos se lo quieren matar. En realidad no se envenenan estos chistes. Creo que es un tipo de tregua, aparentemente, en los lotófagos. La teoría dominante hoy es que es un tipo de tregua, que es alucinante, obviamente, que es el chiquito. Yo creo que sobrevive básicamente en Sicilia y en Córcega. Entonces, esta expansión que se aplica a nivel micro también es una expansión a nivel macro. Lo que el poeta quiere darle más importancia es lo que el poeta cuenta con más extensión. Lo que le quiere dar menos importancia es lo que cuenta más cortito. Es una obviedad, como se pone a pensarlo, pero es completamente lógico. Fíjense que es básicamente lo que pasa en cualquier película. ¿No? Cualquier película, de cualquier cosa, el hecho de dedicarle más tiempo a algo quiere decir que es más importante. Pero, hay técnicas que son mucho más sofisticadas. Y acá es donde entra en juego el debate contemporáneo sobre el problema de la individualidad. Vieron que yo les decía que con Parry venía esta cuestión de cuando digo Odiseo, cuando digo Polimetis Odiseus, digo Odiseo es Odiseus, ¿no? Pero es Odiseus porque es el metro Polimetis Odiseus. O cuando digo la Artíada de Odiseus, estoy diciendo lo mismo. Parry dice esto textualmente. Básicamente es lo mismo, no hay ninguna diferencia, porque son simplemente maneras distintas de meter el nombre de Odiseo en el medio. Y esto es una posición que se sostiene durante toda la época clásica de la oralidad, de manera radical, que en la década del 70 y del 80 ve debilitada, como les había dicho, porque hay mucho trabajo de decir, vieron que acá se equivocan, 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 y un montón de ejemplos de donde las fórmulas tienen sentido. Todavía hoy, Foley, por ejemplo, el amigo del lenguaje pero más, sigue sosteniendo esta idea a rajatabla, pero es prácticamente el único, para ser sincero. ¿Por qué? Por una razón que es bastante pavota y muy obvia. Y es que si el lenguaje formulaico es el lenguaje del poeta, y el poeta es un poeta, ¿qué es lo que hace un poeta con el lenguaje? No un poeta, cualquier poeta. Básicamente elige la mejor manera de decir lo que quiere decir con ese lenguaje. ¿No? Digo, eso hace un poeta. Agarrar el lenguaje y mirá, qué bien que puedo usar este lenguaje, mucho mejor que vos. Básicamente ese es el chiste de un poeta. ¿Ves que vos usás un lenguaje como si fueras una persona que está improvisando todo lo que está diciendo? Bueno, no, yo lo pienso. Mirá qué bien que me queda. Bueno, eso es lo que hace el poeta con el lenguaje formulaico. Entonces, básicamente, la postura mayoritaria en mayor o menor medida, hoy es que no hay arbitrariedad en el uso de las fórmulas, si bien pueden usarse de manera arbitraria en ocasiones. Y esto básicamente lo que vale para cualquier texto literario, básicamente es eso. ¿Cuál es la diferencia entre Borges y Paulo Coelho? Estos son los temas que trabajan, los contenidos. No, la diferencia es que cuando Borges usa el lenguaje, usa un lenguaje de una manera mucho más sofisticada, consciente y punzante que Paulo Coelho. Esta es la diferencia, punto. Todo lo demás es accesorio. Lo que los diferencia en términos de calidad literaria es eso. Por supuesto, eso no quiere decir, wow, así, miren qué fácil que es compararlos. No, porque no quiere decir cómo se usa, es el problema. Pero la base de la diferencia es que cuando un poeta o escritor habilidoso, o escritor de literatura habilidoso, usa el lenguaje, lo usa de manera deliberada. Y esto vale para el compositor oral. Y lo que tenemos, como decía, en los últimos años es una serie de trabajos cada vez más sofisticados y cada vez más
específicos sobre la manera en que podemos ver esto en el diálogo. Y vamos a poner un par de ejemplos para que ustedes vean. En realidad voy a poner un ejemplo y después vamos a pasar a otra cosa porque quiero terminar con otra cosa. Hay un trabajito de un autor que se llama Beck. Beck, creo como el cantante. De 1999, para que vean lo que yo les decía que los años que se cumple, si hubiera hecho 1982 me hubieran dicho, che, ¿qué pasó? No, 1999, viene en el medio de esto que les estoy diciendo, que estudió la fórmula en que, las formas en que, mejor dicho, las fórmulas de Telémaco en la Odisea. Y descubrió una cosa que es muy, muy interesante. Y es que, mientras que al principio de la Odisea en la telemaquia, ustedes por supuesto ya saben, los primeros 4 cantos de la Odisea son la telemaquia, donde Telémaco viaja a Esparta, Pilos y Esparta. Telémaco aparece mucho y habla mucho en esos cantos. En esos cantos, la mayor parte de las fórmulas para introducir discursos de Telémaco son fórmulas de carácter genérico. Como les decía, hay epítetos que no son epítetos específicos. Hay básicamente 2 tipos de epítetos, o 3 si quieren, pero vamos a decir 2 para hacerlo más sencillo. El epíteto genérico, que es el epíteto que se aplica a un montón de héroes, y el epíteto específico, que es el epíteto que se aplica a un solo héroe. Esto es una gradación, no lo piensen como 2 casos, compartimentos aislados. La gradación, hay epítetos que se aplican a 2 personajes, otros que se aplican a 5. Pero bueno, básicamente ahí tenemos 2 extremos. Un ejemplo, obviamente muy extremo de epíteto genérico es el Dios, divino. ¿No? Divino aparece por todo el mundo es divino, excepto los dioses que no son divinos, pero son dioses. Un epíteto de carácter mucho más específico es, por ejemplo, Polimetis, que es un epíteto de Odiseo, pero no exclusivo. Creo que de hecho se aplica a Penélope. Y hay todo un tema, hay un que otro trabajo y eso es muy interesante. Lo van a ver luego de prácticos, digo, hay muchos epítetos que son específicos de Odiseo y de Penélope. Creo que se explica solo eso, ¿no? Pero es justamente un buen ejemplo de esto que estoy diciendo, que es el uso deliberado de fórmulas para construir sentido. Les decía entonces que es lo que observó Beck, que cuando estamos al principio de la Odisea, Telémaco es introducido, los discursos de Telémaco son introducidos mayormente por epítetos genéricos. Pero en la segunda parte de la Odisea, a partir del canto 15 y 16, empieza a haber una abundancia proporcional, naturalmente, no absoluta, sino proporcional, de epítetos específicos. Particularmente un epíteto específico que es Hieregis Telemaco. Creo que García Gómez lo traduce como la fuerza sagrada de Telémaco. Ese epíteto aparece una vez en el canto 3, 398, y después a partir del canto 15, 6 veces más. O sea, fíjense que 6 veces a partir del canto 15 frente a una en el canto 3. Y lo mismo sucede con una frase, no es un epíteto, sino la frase completa para llamar a Telémaco, Filosgios, Odiseos, Peolio, o sea, el hijo del divino Odiseo, el querido hijo del divino Odiseo. Esa es una frase que aparece una sola vez en el canto 3, perdón, en el canto 2, 409, en el canto 2, verso 409, y después 7 veces más a partir del canto 16. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vamos al principio de la Odisea, el primer tercio de la Odisea, Telémaco es como un chico que está empezando a encontrar su lugarcito en el mundo real. Y hay, digamos, todo esto está estudiado desde un punto de vista literario. Sí, pero puedo hablar más fuerte, para taparlo, miren cómo puedo hablar más fuerte. Paréntesis absoluto, la gente que está viendo este proyecto no es nada, estoy seguro que con los gritos las sillas que faltan en el nuevo edificio se van a materializar solas y mañana vamos a poder empezar a pensar en el nuevo edificio. ¿Ustedes no piensan que así funciona la vida? Nosotros estamos haciendo una vaquita para comprar todo el equipamiento que falta. Pero esa es la idea. Queremos el nuevo edificio, hagamos una vaquita y pongamos todos plata. Bien. Perdón. Un momento incómodo para todos. Disculpenme, no, trataré de no hacerlo más. Tesla. Sabíamos, por estudios literarios, que hay un proceso de progresión en Telémaco. Telémaco no es el mismo personaje cuando empieza la Ilíada de la Odisea que cuando termina. Aprende, crece, pasa de ser un chico a ser un adulto.
Porque la Odisea es para Telémaco una... ¿cómo se llama? Esto de que cuando pasas por una prueba para pasar a la Odisea. Iniciación, sí, pero hay otra palabra. ¿No? Tampoco, no, pero es una palabra técnica que es... Sí, es parecido, pero es rite of passage. No, pensá. También funciona. Sí, un rito de pasaje. El rito de pasaje es el viaje de la telemaquia. Cuando Telémaco reaparece en el canto 15, ya pasó por ese rito de pasaje, porque el rito de pasaje de Telémaco es justamente el viaje a encontrarse con la cultura heroica. Como Telémaco ya pasó por ese canto, ahora es un héroe de pleno derecho. Y por eso el poeta empieza a usar para él el título de hijo de Odiseo, que antes se usaba muy esporádicamente, una vez en realidad, y tiene su epíteto específico apareciendo más regularmente. Porque ahora es un héroe, como es su padre. Y va a matar a un montón de gente. Que hacen ese grupo, me parece, básicamente está. Eso es así, me parece. Es básicamente que es lo que hace un héroe, matar gente. También monstruos, ocasionalmente, pero los griegos en general más matan gente que monstruos. Incluso Heracles es muy famoso por matar monstruos, pero mató mucha más gente que monstruos, Heracles, créanme. Digamos, es como proporcional, básicamente, la cantidad de gente que te matás a la cantidad de monstruos. Y ahí se van a dar cuenta de la cantidad de monstruos que mató respecto a otros héroes, ahí se van a dar cuenta de la cantidad de gente que mató. Pero esas son las historias que no le cuentan a los chicos. Ustedes en los libros de mitología de los monstruos que mató, porque queda feo decir que masacró a toda la isla de Eubea para llevarse a 3 chicas. De hecho, básicamente, no a la isla completa, pero sí a, ¿cómo se llama? Ay, las Tarquinias, justamente. Tarquis, creo que Tarquis destruyó toda la ciudad para llevarse a cautiva, mató a toda la población masculina. Bien, entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? El uso del lenguaje formulaico no es un uso del lenguaje formulaico arbitrario o por conveniencia. Hay una técnica en este uso del lenguaje formulaico. ¿Y saben dónde esto funciona perfectamente bien? Y pueden ver cómo funciona para la audiencia, porque acá está la discusión para mí, que es interesante. Ok, y este es el contraargumento de los antioralistas. Telémaco, Filos, Odiseus, Filos, Teorio de Odiseus, Gisgeré, y al final aparece mucho más. ¿Cómo se podría haber dado cuenta el público que estaba escuchando esto? Porque nosotros tuvimos que tener un tipo que se sentó a estudiarlo para darse cuenta. Y yo les diría, ¿cuántos vieron Endgame, Avengers Endgame? Levante toda la mano, sea de hipócrita. Bueno, Avengers Endgame está lleno de ejemplos de esto. Hay uno que es mi favorito, que es hacia el fin, es en la final. Voy a resumirlo rápidamente. Hay un personaje, ustedes, por los que no la vieron, las películas Marvel, hay un personaje que en la película donde aparece originalmente se encuentra con el Capitán América, no tengo que explicar que es el Capitán América, y el chiste es que están corriendo, se conocen entrenando, y digamos, cada vez que Capitán América le pasa por al lado, le dice on your right. Que es como un gesto físico, es como el forward, el golf, básicamente te estoy pasando, ten cuidado, no te tires a la derecha por chocar. No. On your right. No, your left. On your left, tenés razón. Your left, no te tires a la izquierda porque chocamos. ¿No? Así, básicamente es eso. Y el chiste es que como el Capitán América es el Capitán América, el tipo está corriendo alrededor del monumento de Washington y hace 2 vueltitas y el Capitán América lo pasa por al lado 20 veces. No termina de dar con una parte de la pileta y ya lo pasó 4 veces el Capitán América. Cuando este personaje vuelve, al final de la Avengers Endgame, después de haber estado muerto, no viene al caso, vamos a resumirlo, lo que parece que todo se va al carajo, todos pierden, todos están muertos, se van a perder la pelea, y lo que se escucha en el radio es on your left. Y aparecen todos y empieza la gran escena de batalla final Y en el cine todos señalando. Exactamente, eso es exactamente lo que pasa. ¿Por qué? Porque eso es una fórmula. Esto es una fórmula funcional. Eso es, por supuesto, no es una fórmula en el sentido de literatura oral, pero es el mismo efecto. Es la misma capacidad de reconocimiento de la audiencia, de decir, es eso que había dicho la vez que yo vi, y te emocionás. Porque el cerebro humano tiene una capacidad muy loca que es
que disfruta cuando las cosas le cierran. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que no queremos que nos coman los tigres. Y cuando todo está tranquilo y todo es exactamente como esperamos, sabemos que no hay un tigre, y como no hay un tigre, ¡wow! ¡Qué bueno, no hay un tigre! Y eso nos hace muy felices, nos hace felices que no haya tigres. Porque si hubiera tigres no estaríamos felices, nos comería un tigre. ¡Wow! Un bebé, más probablemente nos comería un bebé. Felinos son, con la inconveniencia sí que se comería el bebé. Pero lo importante es que no hay un tigre, y eso nos hace felices. Bueno, esa sensación de que las cosas cierran es lo que permite al poeta generar esta sensación de satisfacción. Pero el poeta tiene que hacer algo más, porque tiene que comer. Y esa sensación de satisfacción, ese on your left, deja a la gente diciendo, ¡ah, qué bueno, qué lindo que fue esta película! Pero si yo quiero vender entradas, yo vendo entradas, eso está muy bien, pero yo quiero vender entradas para la próxima película. Entonces, ¿qué hace Marvel? Inventar las escenas post créditos. No tenemos un paralelo a las escenas post créditos, en realidad hay una versión paralela del final de mi vida, donde hay como una suerte de escenas post créditos, pero voy a hacer un ejemplo. De hecho, ahora que lo pienso, podría ser una ponencia de escenas post créditos, diría, no me caso. Pero ¿qué es lo que hace un novelista del siglo XIX en una novela por entregas? ¿Qué es lo que hace un autor, un guionista de una serie? Deja un cliffhanger. Al final de cada capítulo te deja diciendo, ¿y qué pasa mañana? ¿Qué pasa en la próxima? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, tanto en Ilíada como Odisea tenemos de esto todo el tiempo. Porque lo que hace el poeta, de tanto de Ilíada como de Odisea, es construir suspenso y construir satisfacción, que es lo que hace cualquier buen showman. Y es lo que hace cualquier buena película, y es lo que van a encontrar en todos los manuales de guión. Esto es lo que tenés que hacer. Hacer que la audiencia quiera ver más, y que cuando vea algo, que finalmente llega a esa sensación de ¡ah, qué bueno! ¿Qué es la catarsis aristotélica? Guárdenselo en la cabeza porque después vamos a tener la clase de catarsis aristotélica y se las acabo de dar en los últimos 40 segundos. ¿De qué hablaremos entonces? Sabios. Repetiré lo mismo. Ahora bien, ¿por qué el poeta tiene que hacer esto? Porque, y esto lo sabemos por evidencia comparada y por la propia evidencia griega, el rapsoda no es un noble que llega, canta y se va a su casa con sus esclavos que le sirven la comida. El rapsoda es básicamente un... De hecho, sí, más o menos eso. Es como un Uber de la literatura, del cantor. Lo llaman para que venga a cantar. Yo la última vez usé es un mejor ejemplo de la fiesta de 15. ¿Vieron los magos y los tipos, las banditas que van a... el DJ que va a hacer la fiestita, casamiento, 15? Bueno, es eso. De hecho, tan es eso que es muy común en muchas culturas del mundo llamar a un cantante oral, al equivalente a un rapsoda, para cantar en espectáculos, en celebraciones, bodas, fiestas, reuniones. Son muy estándar en muchas culturas, no es algo para nada nuevo. Entonces, lo que el rapsoda tiene que hacer es darles una historia que les guste, pero además, cuando sabe que puede volver al día siguiente, darles una historia que diga, che, vamos a pagarle de vuelta a este muchacho para que venga a contarnos qué es lo que sigue. Y si ustedes van a los cantos de la Odisea, voy a los cantos de la Odisea, no lo traje escrito, vamos a ir a los cantos de la Odisea, van a ir viendo que una y otra vez, al final de cada canto, está el cliffhanger. Está el cliffhanger. ¿Sabes lo que es el cliffhanger? Está el cliffhanger. Está esto de... ¿y qué pasa después? Normalmente, y de hecho es un trabajo que a mí particularmente tiene cosas que me parecen interesantes y otras que no, que una persona que no me acuerdo el nombre,
la tendrá que volver anotando, que lo que hace es sugerir básicamente que la Odisea, que los cantos y los límites de la Odisea están armados sobre la base del final de los días, el final de la llegada de la noche, etc. Y eso es cierto, porque es cierto, obviamente muchos cantos de la Odisea coinciden su final o su principio con la llegada de un nuevo día, con el final de un día o la llegada del nuevo día. Normalmente ambas, también uno empieza al otro, como suele pasar con los días. Pero, si ustedes van al detalle, se van a dar cuenta de que en realidad es un poco simplista. ¿Por qué? ¿Cómo termina el canto 1 de la Odisea? El canto 1 de la Odisea termina cuando Telémaco se va a acostar y todo diría, bueno, está bien, se va a acostar, se acabó el día, pero no se va a acostar. Se va a acostar pensando en el viaje que Atenea, Mentor, le acaba de decir que tiene que emprender. Entonces no es se va a acostar y duerme felizmente y todos nos vamos a casa tranquilos. Es se va a acostar, pero en el segundo capítulo, la salida de Telémaco para el viaje. ¿Y qué pasa en el segundo canto? ¿Sale Telémaco de viaje? No, comienza con Es la asamblea. Bien, ahí está. Es la asamblea. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería que se fuera de viaje porque terminó el primer canto diciendo que se va de viaje. No, vas a tener que esperar un poquito más para el viaje. Y toda la telemaquia, los primeros 4 cantos, son, che, ¿vos venís a escuchar la Odisea? Esperá. Y es psicosis. Es psicosis de Hitchcock. Ustedes, si ustedes vieron psicosis, es, che, ¿cuándo viene el asesino serial? Llevo 15 minutos viendo a esta chica robándole la plata de la oficina. Pero después llega el asesino serial, tenemos la escena de Norman Bates sentado aquí rodeado de avericecadas y uno dice, ok, sí, está bien, vale, espera. Y es lo mismo cuando llega la tormenta del Odiseo, digo, es un momento muy importante. Entonces, termina el canto 1 y el canto 2 tenemos este retraso, esta construcción del suspenso de ¿va a salir de viaje o no va a salir de viaje? Y termina el canto 2 y sale de viaje. Pero sale de viaje y ahora ya estamos con la nave viajando y el viaje, no que se vio venir el viaje y ahora todavía no viene el viaje. Entonces en el canto 3 llegamos a Pilos. Y en Pilos, bueno, finalmente Telémaco salió de viaje, va a averiguar qué pasó con Odiseo, pero en Pilos le dicen, la verdad no sabemos muy bien qué pasó con Odiseo. Bueno, vamos a preguntarle a Menelao. ¿Sí? Ok, ahora vamos a preguntarle a Menelao. Y el canto termina con Telémaco y Pisístrato yendo a preguntarle a Menelao a Esparta con el texto de Odiseo. Llegan a Esparta y uno dice, Menelao nos contó todo, sabemos que Odiseo está dando vueltas, sabemos que está volviendo porque Menelao nos reveló que esa es la profecía. Se acabó, ahora sí viene. Así me pasé. Ahora sí viene la Odisea, ahora sí va a empezar la Odisea. Sí, pero ahora sí estamos medio comprometidos emocionalmente con Telémaco, ¿no? Porque lo seguimos por 4 cantos, al nene lo acariciaron, le dijeron, qué lindo que sos Telémaco, ¿cómo te pareces a tu papá? Y él se portó re bien y hizo, wow, soy Telémaco. ¿Y qué pasa al final del canto cuarto? Comienza, Hermes viaja a No, ese es el canto quinto. El canto cuarto comienza con que llega el viaje a un agasajo. El final. Le cuenta el episodio de con No, el final del canto cuarto es cuando los pretendientes preparan la emboscada para Telémaco para volver ahí. Y el canto cuarto termina, en la traducción de igual, se fueron a sentar en el medio del mar, una isla rocosa entre islas y abruptas Samos, Astéride, no es grande, pero hay en ella puertos de doble entrada donde fondean los barcos. Allí fueron a apostarse los aqueos, tendiéndole la emboscada. ¿Y qué va a pasar con Telémaco ahora? ¿Lo van a matar? ¿No lo van a matar? No sé. Le envían la sombra de la hermana a Penélope En el sueño, sí, pero avisándole de la emboscada. Pero después, claro, le avisan de la emboscada después. Pero en el canto quinto, exacto. Teníamos la emboscada de los pretendientes preparada, están todos así con los cuchillos entre los dientes y las espadas para matar a Telémaco. Y ahora que queremos saber qué va a pasar con Telémaco, me tuviste 4 cantos enganchándome con Telémaco, ahora sí quiero saber qué va a pasar con Telémaco. No, ahora te voy a contar lo que le pasó a Odiseo durante 10 capítulos. Vas a tener que verte unos cuantos capítulos
antes de saber qué pasó con Telémaco. Y esta sensación la conocemos todos, ¿no? Me dejaste esto y ahora en el capítulo que sigue estás hablando de otra cosa. No me importa esto, quiero ver qué pasó con esto. Y entonces ve los siguientes capítulos para ver qué es lo que pasó con Telémaco. Y qué es lo interesante, que cuando cuenta lo que pasó con la emboscada, no pasó nada. No pasa nada. Telémaco volvió. ¿Por qué? Porque no importa la emboscada. Telémaco no se iba a morir nunca. ¿A quién se le ocurre que Telémaco le iban a matar a los pretendientes en la emboscada? Sería ridículo. Primero que no puede morir Telémaco. Todos sabemos que no muere Telémaco. Nosotros lo sabemos porque sabemos cómo funciona la literatura y ellos lo sabían porque todos sabían el mito tradicional que Telémaco no muere. Pero, más importante que eso, no puede ponerse a matar pretendientes Telémaco para volver a Ítaca. Porque todo el chiste es que a los pretendientes los mata Odiseo. Entonces la emboscada no importa. La emboscada es solo para que vos te quedes... ¿Qué va a pasar acá? Y en ese sentido, y con esto voy a concluir la clase, y un poco de esto voy a pasar el curso de eso, propaganda. La Ilíada y la Odisea se parecen mucho, pero mucho más a lo que nuestras concepciones de cómo funciona el cine y la televisión, particularmente la televisión, porque son muy serios, que a la literatura, a nuestro concepto clásico de literatura. Porque, por una razón muy sencilla, porque son un espectáculo. No son literatura escrita que uno está sentado leyendo y empieza a leer la novela y la lee, si me aburro, la tiro, si no me aburro. Son un espectáculo. Y no son un espectáculo como, ni siquiera son un espectáculo como una novela comercial, como Stephen King. Que, ok, quiero leerlo y me gusta mucho y está bueno para comprar la siguiente novela. Porque sí, es un poco eso, pero vos una vez que le compraste la novela a Stephen King, ya le compraste la novela, digo. Como que tenés una tendencia a leerla. La idea es que te guste, digamos, vale para todos los escritores, no solo para los comerciales, todos los escritores. La mayoría quieren que les guste lo que uno escribe. Pero una vez que la compraste, no está ese problema de, bueno, me tengo que bancar 50 páginas de algo más o menos aburrido porque después viene la parte buena. Porque en última instancia, o sea, está bien, ya compré la novela, me la voy a leer. No, es una serie de televisión, es una película. Son esos 10 primeros minutos, ese capítulo, ese momento en donde yo te tengo que dejar queriendo que vos veas más. Al Rapsoda se le va la comida, y no es una metáfora ni es un chiste. Literalmente, para comer necesita que lo llamen el día siguiente para que le den comida. Porque si no, no come. Entonces, se le va la vida de ser un espectáculo y todos esos recursos que hoy vemos en el cine y la televisión están ya, algunos de manera incipiente, algunos de manera diferente, algunos de manera completamente desarrollada en Ilíada y la Odisea. ¿Por qué? Porque es literatura oral. Y la literatura oral es, antes que cualquier otra cosa, un espectáculo. Preguntas. Si no hay preguntas, entonces damos por terminada la clase. Ha sido un placer estar con ustedes.